Entonces les dije, tenemos esas funciones, ¿sí? Tres funciones diferentes. Esta y esta. ¿Vale? Y les dije, a las tres le sacaron su derivada. De esta es esta, de esta función la derivada es la misma y de esta función la derivada es la misma. Es decir, tres funciones diferentes tienen la misma derivada. Entonces les dije, cuando integramos esta función, más bien, cuando integramos el diferencial de cada función, obtenemos una función original, pero más una constante. ¿Sale? Esa constante para esta función, ¿cuánto vale? Esta constante en aquella función, ¿cuánto vale? No, fíjate bien, aquí tenemos x a la cuarta, aquí tenemos x a la cuarta, más c, ¿cuánto vale aquí? Más c, ¿cuánto vale la c? ¿Por qué 1? A ver, otra vez. Aquí tenemos 4, x a la cuarta y x a la cuarta. Aquí, ¿cuánto vale c? 6. Menos 6. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto vale c? 4 quintos. ¿Y aquí cuánto vale c? 1. ¿Por qué 1? ¿Dónde está el 1? Aquí. ¿Por qué vale 4? ¿Dónde está el 4? ¿Dónde? No, esto es la cuarta, es x a la cuarta. ¿Cuánto vale c? X a la cuarta. ¿Cuánto vale? Más 1. ¿Por qué más 1? ¿Dónde está el 1? Si valiera más 1, aquí tendría más 1. Si valiera menos 1, menos 1. Si valiera 4, estaría más 4. ¿Cuánto vale ahorita? Nada. Y cuando no vale nada, ¿cómo decimos? Vale 0, aquí es más 0. ¿Sí? Vimos en la clase pasada cómo calcular ese valor de la C para cierto punto. ¿Vale? Entonces, esta C representa o indica, esta C nos indica que esta función primitiva u original, ¿sí?, pertenece a una familia de funciones que tienen la misma derivada. ¿Sí me explico? Esta C puede ser cualquier valor. En ese caso, tenemos varios valores de C. ¿A cuál me refiero aquí? Pues habría que ver el caso específico. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase pasada, en cuanto al valor, a cuánto vale la constante de integración. ¿Sí? Bien. Ahora en esta clase vamos a seguir con lo que viene siendo la integral, que viene siendo, o también se le conoce como antiderivada. ¿Por qué antiderivada? Porque es la operación contraria a la derivada. ¿Sí? Es decir, yo tengo esta función. Si
Si la derivo, obtengo obviamente su derivada, ¿vale? Luego, si esa derivada la integro, ¿qué voy a obtener ahora? La función original, ¿vale? ¿Sí? Eso es para que entiendan que la derivada y la integral son operaciones contrarias. Es algo así como la suma y la resta. ¿Sí? Si tengo 10 y le quito 5, ahí estoy derivando. Y cuando lo integro, le sumo otros 5, ¿cuánto va a tener? Otra vez los 10. ¿Sí? Es más o menos eso. Bien, aquí esta notación, el detalle es que esta notación nos ayuda a diferenciar bien o a ver bien marcado el diferencial. Si yo tengo una función, acuérdense que esta notación también se puede escribir así. Y esta función también se puede escribir como y, ¿vale? Igualmente acá, y de y es de x, y de x. Entonces, para poder integrar cualquiera de estas, aquí tengo las derivadas. Para poderlas integrar, yo tengo que tener el diferencial. ¿Cómo obtengo el diferencial? De esta está dividiendo, pasa del otro lado al signo de igual, multiplicando, ¿sí? Y ahí obtengo la diferencial. Dicho de otra manera, esto viene siendo la función. ¿Cuál función? La función primitiva viene siendo la función primitiva primaria, o dicho de otra manera, la función original, ¿vale? Luego saco la derivada y obviamente obtengo la derivada. Ahora despejo, paso este término del otro lado del signo de igual y obtengo lo que viene siendo el diferencial. El diferencial viene siendo 4x al cubo por dx. Esto viene siendo esto, es decir, esto viene siendo el diferencial. Si integro ese diferencial, ¿qué voy a obtener? La función primitiva u original. Ya vimos que estas funciones también se pueden graficar. Y si mal no recuerdo, les encargué que lo hicieran por mera curiosidad. ¿Vale? No sé si lo hicieron o no. Pero ya vimos en la clase pasada cómo se veía desplazada aquella función. ¿Sí o no? Porque les dije, a ver, van a graficar esas funciones para ver qué tipo de curva les da. ¿Sí lo hicieron o no? No, ¿verdad? No lo hicieron, ¿no? Por curiosidad, ni siquiera. ¿No? No, ¿verdad? Tengan curiosidad por hacerlo, no pasa nada. Se van a divertir y les va a servir. Estos temas fueron para que comprendieran lo que viene siendo, bueno, recordar la derivada y comprender lo que vamos a estudiar en este curso, que viene siendo la integral. En este libro vienen las fórmulas y aquí nos viene explicando cada una de las primeras fórmulas que vamos a usar. Por ejemplo, viene la derivada de una constante es igual a 0 y luego la integral del diferencial de esa constante es igual a la constante por la variable más una constante de integración.
Y luego viene la explicación de la otra fórmula. Dice, la integral de la suma de un número de funciones es igual a la suma algebraica de las integrales de las funciones. Esa es la explicación de la fórmula que viene en su formulario. Está así: la integral de una suma de funciones la integral de una suma la integral de una suma de funciones, aquí está la suma, aquí está la integral de la suma de estas funciones. Cada una de estas es una función, es igual a la suma de las integrales de esas funciones. ¿Sí? Esa es una de las fórmulas que vamos a usar también. Entonces, las primeras páginas que vienen ahí es como quien dice la explicación de cada una de esas primeras fórmulas. Luego viene la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Es otra fórmula. Dice, la integral de una constante por una función es igual a que saques la constante fuera de la integral e integres la función. ¿Vale? Es la fórmula. Es la fórmula que viene aquí en su formulario, en el número, pero en la primera fila del lado derecho. ¿Sale? Es esta fórmula. Entonces todas esas primeras páginas vienen siendo la explicación de las primeras fórmulas de nuestro formulario. Ojo, aquí viene un caso especial. Dice, en algunos casos la integración se facilita si se efectúan previamente las operaciones indicadas, es decir, los productos o cocientes de polinomios. Y aquí viene un ejemplo. Fíjense bien, si nosotros queremos integrar este producto de binomios, es decir, si nos encontramos una integral de esta manera y ustedes ven en su formulario, no viene una fórmula que tenga dos binomios. Si ustedes ven el formulario, no viene una fórmula directa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Aquí nos dice, en algunos casos la integral se facilita si se efectúa primero las operaciones que se indican. Es decir, en este caso es un producto, es decir, una multiplicación. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo multiplicar estos binomios? ¿Sí o no? ¿Cómo los multiplicamos? Este con los dos de este lado y este con los dos de este lado. Después simplificamos uniendo los términos semejantes. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Cómo queda la multiplicación? ¿Cómo quedaría esta integral? 2x por x
Entonces nuestra integral que resolveríamos sería 2x al cuadrado menos 6x más una x, ¿cuánto nos da? Menos 6x más una x menos 5x menos 3 de x. ¿Sí? Ahora sí, si nosotros buscamos una fórmula que se parezca a esta, si viene, ¿cuál viene siendo? Esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Tenemos un término, tenemos el otro término y tenemos el otro término. Esto equivaldría a escribir esto de la siguiente manera: la integral de 2x al cuadrado de x menos la integral de 5x de x menos la integral de 3 de x. ¿Sale? Y entonces si buscamos nuestras fórmulas que se parezcan a estas y las integramos, y al final realizamos las operaciones y encontramos el resultado de esta integral, de esta integral que nos presentan originalmente. ¿Sí? Eso es este punto, el 4.6. También viene ahí en ese punto cuando tenemos a lo mejor este dividiéndose entre este. ¿Sí? No hay una fórmula de integral que diga que estamos dividiendo algo sobre, un binomio sobre otro binomio. ¿Sale? Entonces primero hay que realizar dichas operaciones, o sea, la división. Entonces hay que recordar nuestro curso del primer semestre de álgebra. ¿Estamos? El siguiente punto dice: otras integrales se pueden resolver al sumar y restar, al integrando una misma cantidad. Y vamos a ver el ejemplo. Voy a borrar por acá. ¿Ya copiaron esto? Ya lo puedo borrar, ¿verdad? En la tarea que les encargué pueden venir casos como estas integrales. Entonces hay que poner en práctica esto que les estoy diciendo. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo en el que agregas una cantidad y se la restas al mismo tiempo para poder resolver la integral. Entonces aquí en el libro viene, en ese libro que está ahí en la plataforma, viene la integral de x sobre x más 5, esto al cuadrado. Si ustedes buscan en su formulario, no va a haber una fórmula directa para esto, aunque ya después, o si buscan un formulario más completo, seguramente ya hay una fórmula para esa operación, ¿vale? Pero ahorita de momento vamos a suponer que no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense bien, aquí arriba le vamos a sumar al numerador, le vamos a sumar 5, pero instantáneamente se la vamos a restar. ¿Por qué? Para que dé 0 y no se altere, quede igual. ¿Sí? Pero esto viene siendo un artilugio matemático para lograr lo siguiente. Fíjense bien. Entonces, si nosotros separamos esto de arriba, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar x más 5
¿Vale? ¿De ahí qué sigue? ¿De ahí qué sigue? Y aquí lo que sigue es hacer esto. La integral de x más 5 de x sobre x más 5. Fíjense bien, esto cómo lo podemos separar o factorizar. De esta manera. ¿Sí? X más 5 por x más 5 es x más 5 al cuadrado, ¿sí o no? Esto es de álgebra del primer semestre. ¿Sí? Ahora, si tenemos esto entre esto, o lo de arriba entre uno de lo de abajo, ¿qué pasa? Se hace un 1, ¿sí o no? Si tenemos lo mismo arriba y lo mismo abajo, se hace 1. ¿Y qué nos va a quedar? Nada más esta partecita, ¿cierto? Entonces, de esta integral nada más nos queda de x sobre x más 5. No, más 5, ¿cuál es 5? Más 5. Ah, perdón, te escuché mal. Y luego, aquí podemos multiplicar este signo. ¿Sí? Al final de cuentas va a quedar así. Entonces, la integral de 5 de x sobre x más 5 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolvemos esas? ¿Cómo resolvemos esas integrales? Hay que buscar si hay una formulita que ya se parezca a eso, si no seguimos haciendo artificios matemáticos. Hay veces que sí hay fórmulas establecidas y las podemos aplicar. Déjenme checar el formulario. Fíjense bien. Aquí voy a borrar esto de acá. Aquí me voy a adelantar un poco un tema, ¿sí? Que se llama, que también viene en este libro, se llama integración de una función compuesta. ¿Vale? Pero aquí lo vamos a aplicar. Entonces hacemos lo siguiente. Para esta parte, todo esto, a esto le vamos a llamar, es la función u, y a esto está aquí, le vamos a llamar el diferencial de dicha función. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Esto de acá lo vamos a convertir, como está aquí el exponente, está en el denominador, podemos subir este término con el exponente negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto puede quedar 5, todo esto lo subimos y nos queda x más 5, pero a un exponente negativo. ¿Sí? Esto es álgebra del primer semestre. Si tienes un término aquí abajo con un exponente, es decir, si yo tengo x al cuadrado, ¿ve? Por decir aquí tengo un 2, bueno, el 5. Si yo tengo aquí el 5 y aquí abajo x al cuadrado, yo puedo subir este, ¿sí? Pero con el signo contrario del exponente. Es decir, esto es lo mismo que ponga 5, subo este, pero me queda negativo. Si estuviera negativo, sube positivo. Es decir, si fuera 5 sobre x a la menos 2, este puede subir positivo. ¿Sale? Eso es de álgebra.
En nuestras calculadoras, cuando buscamos el inverso, viene así: 1 sobre x, o bien esto lo podemos escribir como x a la menos 1. ¿Sí? De esta ley yo puedo aplicar esto. ¿Sí? Y lo puedo aplicar acá también. ¿Sí? Es álgebra. No estoy inventando nada. ¿Ok? Ustedes le pueden preguntar a Google: ¿cómo subo una variable? ¿Sí? ¿Cómo subo una variable que tiene un exponente hacia el numerador? ¿Sí? ¿O cómo subo el denominador con un exponente al numerador? Y les va a decir, o les va a dar una explicación parecida a esta. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, este tipo de integrales ya están un poco más pesaditas o más complicaditas, pero si tú recuerdas tus conocimientos de álgebra, las podrás hacer. Obviamente a veces no se recuerdan así de memoria, pues hay que ir a los libros, hay que ver un ejemplo, hay que ir a los apuntes de álgebra de nuestro curso anterior. ¿Sí me explico? ¿Sí? Estas puede venir una en el examen nomás como torito, a ver si se acuerda de la clase. ¿Sí? Pero vamos, vamos a decir que este tipo de integrales ya son un poco de ingeniería. ¿Ok? Si van a una ingeniería, entonces sí las van a ver. Si no van a una ingeniería porque sepan integrar, basta. ¿Vale? Bien. Entonces, estábamos con esta. Para poder integrar y aplicar una fórmula directa, yo tengo que tener el diferencial de la función. Y aquí lo tengo, fíjense bien. Esta es la función. Le ponen así: u aquí es igual a x más 5. El diferencial de u o la derivada, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de ese? 2. No, ¿cómo 2? Si derivas esto, como lo hicimos ahorita anteriormente, ¿qué nos queda? 1. ¿Cómo? 1. ¿1? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la x es la que vale 1. Esta dx en dx viene siendo 1 y la derivada de una constante es 0 y nos queda 1. Exactamente, tenía razón. Entonces aquí es como si tuviéramos un 1. ¿Sí? Nos queda esta partecita 1 por dx, que es lo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Entonces, esta tenemos una fórmula que dice, ¿qué borro acá? Voy a borrar aquí. Sí, porque ella no me preocupa. ¿Mande? No me preocupa. ¿Ya te revolvaste? A ver, vamos para atrás. Otra vez. ¿Otra vez desde el principio? A ver, vamos a tener este integral. Nos ponen este ejemplo, este ejercicio. Aquí yo no tengo una fórmula que saque la integral de x sobre x más 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces dice, le podemos sumar y restar al mismo tiempo para que no se altere. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque si 5 menos 5 da 0 y me quedaría otra vez eso. Pero nos conviene hacer esto, ¿por qué? Porque separamos este término aquí con el mismo denominador y separamos este término acá con el mismo denominador. ¿Sí? Después, este lo factorizamos en 2. Este x más 5
tenemos x más 5 arriba y x más 5 abajo, digamos, es 1, lo eliminamos. ¿Qué nos queda? Nada más este término, dx entre x más 5. ¿Vale? Aquí me faltó, por eso no lo entendía. Aquí me faltó esto. Menos la integral de 5 de x sobre x más 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces me decías que, entonces ¿qué? Se elimina. Esto se elimina y me queda nada más esta partecita aquí y esto acá. ¿Sí? Y luego a esta parte de abajo le vamos a llamar la función u. ¿Y eso de dónde salió? Y a esta parte le vamos a llamar el diferencial de la función u. Este otro tema, el tema que sigue, que se llama, que es un método de integración, dice integración de una función compuesta. Eso es un método de integración, es un artificio matemático. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita se nos presentó. ¿Sí? Entonces, ahorita nada más acuérdate que a una parte le vamos a llamar u y debemos de tener el diferencial también de esa función. ¿Sale? Y hacemos lo que ahorita dijimos. Hacemos lo que ahorita dijimos. ¿Cuánto? ¿Qué es u? Es esto de abajo. X más 5. O esto lo podemos hacer aquí aparte. ¿Qué es u? Es una comprobación. Esto es una comprobación. Esto que vamos a hacer es una comprobación para ver si podemos aplicar una fórmula directa. ¿Sí? U vale x más 5. ¿Sí? El diferencial de u, ¿qué es? Es derivar esto. Dice que vamos a derivar eso con respecto a x. La derivada de x con respecto a x, aquí está, más la derivada de 5 con respecto a x. Luego, la derivada de u con respecto a x, esto como dijiste da 1, dx en dx da 1, más la derivada de una constante, esto es 0. ¿Sí? Entonces ahora sacamos el diferencial. ¿Qué hacemos? Este de x está dividiendo, lo pasamos para allá, multiplicando. Y nos queda la diferencial de u va a ser igual a 1 por dx. O simplemente, sin poner el 1, dx. ¿Vale? Entonces resulta que aquí tenemos la función y tenemos acá su diferencial. ¿Cuál es el diferencial de u? De x, de u. Está completa. Buscamos en nuestro formulario a ver si tenemos una fórmula, ¿sí? Una fórmula que nos diga diferencial de u sobre u. Y si la tenemos, aquí está, es la cuarta, nada más que viene con un error, parece una A, pero es una D. Chequenla ahí en su formulario. Aquí en la cuarta fórmula dice integral, debe decir dv sobre v, dv sobre v es igual al logaritmo natural de b más c. ¿Sí? Ahí la voy a poner de todos modos. La fórmula para resolver esta integral, ¿sí? Haz de cuenta que aquí tenemos, haz de cuenta que nos quedó así. Esta es la fórmula. La integral de dv sobre b es igual logaritmo natural de b más c. Esa es la fórmula para resolver esta integral. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cómo nos queda? Logaritmo natural, ¿cuánto vale u? Vale X más 5. Ahorita no voy a poner la C porque todavía me falta resolver esta integral. Menos, vamos a ver si hay una fórmula para esto. ¿Sí? No la hay. Pero entonces subimos este hacia arriba. ¿Sí?
Este término con un exponente lo subimos al numerador, como con exponente negativo, y nos queda esto. Entonces ahí nos quedaría menos el 5 que le hacemos, lo sacamos fuera de la integral y ya nada más nos quedaría x más 5 a la menos 2 de x. Y ahora podemos aplicar, fíjate bien, con esto que está aquí puede ser b, y esto que tenemos aquí puede ser n. O sea, tenemos b a la n. Podemos aplicar una fórmula directa, ¿sí o no? ¿Cuál es esa fórmula? Pues esa, la integral de b a la n de b. ¿Y qué nos dice esa fórmula? Que vamos a tener b a la n más 1 sobre n más 1 más e. Viene siendo nuestra tercera fórmula, esta. ¿Vale? Pues ahorita ya se acabó la clase, pero esto es un ejemplo. Trátenla de resolver y si no, mañana la ponemos de nuevo. ¿Vale? Bueno, entonces les decía que la clase pasada estábamos viendo unos artilugios o técnicas matemáticas para poder integrar. Les dije también en clases pasadas que no había una fórmula para la integración, así como lo hay para la derivada. En la derivada hay una fórmula, no sé si de 4 o 5 pasos, no recuerdo ahorita, que nos ayuda a derivar, ¿sí? En este caso, para la integración es pura práctica, es ir viendo, es ir identificando la fórmula y recordando nuestros conocimientos pasados de matemáticas para hacer los artilugios que aquí hemos visto o que vamos a ver. Ya vimos, por ejemplo, donde le sumábamos una cantidad y luego se la restábamos para que no se alterara, ¿sí o no? Eso lo vimos la clase pasada. Ahora el artilugio es hacer una operación que se llama cambio de variable o por sustitución por cambio de variable. Ese es un tema que vamos a ver más a fondo, yo creo que la siguiente semana, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo que viene aquí en el libro nos decía: integre la siguiente función, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan en su formulario, no hay una fórmula que les diga de integración directa para esa función o para ese diferencial. Que ya con la práctica se van haciendo más fórmulas, si es cierto. Ya los matemáticos, cuando resuelven, vamos a decir, muchas parecidas a esta, ya deducen una fórmula, dicen, cuando me toque algo así, ya ni siquiera tengo que hacer el artilugio matemático, ya aplico la fórmula y me da. Pero eso después de probarla, que sí funciona. Luego hay veces en la ciencia o en las matemáticas que dicen, no, esto está ya establecido. Y llega otro vato, ¿sí? Y dicen, aquí te equivocaste, carnal. Y les cambia la concepción a los demás. ¿Sí me explico? Bien, entonces decíamos que no había una fórmula para esa integral directa. Estos truquillos pues se van aprendiendo ahora sí que también con la práctica. No hay una fórmula directa de nuestro formulario. Entonces,
Obviamente no sabemos el artilugio, pero el libro nos lo está indicando. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que próximas veces que se nos presenten estas situaciones poder usarlo. Se vale. Hagan de cuenta que el libro nos está diciendo, se vale hacer esto, chavos. Si tienen esto y no pueden, búsquenle por aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el autor de este libro. ¿Sale? Entonces nos dice, bien fácil, mira, arriba agrégale 5 y quítale 5. Y suena algo absurdo, ¿sí o no? Suena así como que, ¿para qué le pongo 5 y luego le quito 5? Suena absurdo, pero nos dice el autor del libro, esto se vale, chavos. Ok, bueno, ¿y eso con qué fin? Es que vas a separar los términos, así como lo señalé aquí. Un término va a ser este sobre esto, y otro término va a ser esto sobre esto. Aquí está, ¿sí? Y luego vemos que aquí nos sale esta fórmula, entonces la aplicamos, es decir, nada más la fórmula esta ni siquiera, de hecho en el formulario viene a un lado. Aquí nada más hay que entender que cuando tenemos una constante dentro de una integral, siempre hay que echarla para afuera, ¿sí? Si tienes un número, échalo para afuera. Aquí obviamente no podemos echarlo para afuera ese número porque se está sumando con la x, pero aquí está multiplicando, entonces nos dice, échalo para afuera. Eso es lo que nos dice esa fórmula. ¿Sale? Luego, este término lo separamos en dos, es como si tuviéramos x al cuadrado. Aquí es como si tuviéramos x al cuadrado. Es decir, lo factorizamos. ¿A qué es igual x al cuadrado? A tener x por x, ¿sí o no? Entonces aquí es lo mismo, si tenemos x más 5 al cuadrado, es lo mismo que separemos en dos iguales. Al fin y al cabo, si multiplicamos esto, nos va a dar esto mismo. ¿Sí? Luego, como tenemos aquí x más 5 y abajo también un x más 5, lo podemos eliminar o como les dije, se convierte en 1. Y 1 por lo que está acá, pues nos da lo que está acá. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí me equivoqué. Nos queda dx sobre x más 5. Aquí tendríamos de alguna manera el 1. ¿Sí? O en esta parte también, como es una constante, pues lo podemos echar fuera, como nos dice esa fórmula, lo podemos poner aquí el 1. Pero como es un 1 y 1 no es ninguno, no se crea. No, lo omitimos, lo podemos omitir y queda así nuestra integral que teníamos originalmente. ¿Sale? Hay una fórmula aquí en nuestro formulario que por cierto viene incorrecta, o bueno, no es que viene incorrecta, sino que parece una A, ¿sí? En nuestro formulario esta parece una A, pero en realidad es una D, ¿sí? Y nos dice que si tenemos algo así, esto es igual al logaritmo natural de la variable, al valor absoluto, al logaritmo natural del valor absoluto de la variable, más la constante de integración. Aquí lo que vamos a hacer es otro artilugio matemático. Este tiene un exponente positivo. Lo podemos pasar hacia arriba cambiándole el signo al exponente, de tal suerte que esto quedaría algo así, nada más esto, nada más esto. Esto quedaría más o menos así. X más 5 a la menos 2
lo mismo que esto. Fíjense cómo el exponente, cuando voy a subir de alguna manera mi término hacia arriba, cambia de signo. En nuestras calculadoras tenemos una tecla que dice sácale la inversa o sácale el inverso, y a veces viene así en las calculadoras. Pero también, como aquí tiene un exponente 1, la variable esa, x, también viene de esta manera. Suben la variable o el término y le cambian el signo, ¿vale? Entonces esto mismo es lo que hice aquí, es otro artilugio matemático, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, aquí 1 sobre x al cuadrado, puede quedar de esta manera, x a la menos 2, ¿sí? Voy a suponer algo, que dijeran 1 sobre 3, ¿sí? Esto también pueden hacer esto. 3, ¿qué exponente tiene aquí? 1. También esto es válido. ¿Sí me explico? O sea, aquí las matemáticas son un juego en el que ustedes son casi libres de hacer lo que les dé su gana, siempre y cuando cumpla con unas condiciones que se llama la teoría de los números, o sea, que no rompan esas leyes, ¿sale? Pero las matemáticas ustedes pueden sumarle, restarle, multiplicarle, dividirle, sí, siempre y cuando sea lógico y no rompa otras leyes de las matemáticas. ¿Sí estamos? Así mismo podemos graficar. Si ahorita alcanza, vamos a hacer el ejemplo de la gráfica del otro ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos aquí la fórmula para esta integral que nos salió. Esta ya también tenemos la fórmula. ¿Cuál fórmula vamos a usar? Bueno, vamos a usar esta fórmula. Se dice la integral de una variable a un exponente. ¿Esto a qué es igual? A la variable, ¿sí?, al exponente más 1, a la variable al exponente más 1 sobre el exponente más 1 más la constante de integración. Esta fórmula la vamos a aplicar acá. Entonces voy a escribir esto aquí y luego voy a aplicar las fórmulas, ¿sí? Digamos que de aquí me voy para acá. Entonces la integral de esto menos 5, aquí ya la voy a escribir como lo puse acá, de x más 5 a la menos 2 de x, ¿sí? Y ahí nos pasamos para acá. Ahora voy a aplicar las fórmulas, ¿sale? Entonces aquí me dice, si tengo el diferencial de la variable es igual a esto. Esto se le llama sustitución por cambio de variable. A este término yo le voy a llamar u, ¿sí? Y entonces pongo u es igual a ¿qué? A x más 5, y luego le saco la derivada de u, o sea, de ese término, ¿a cuánto es igual la derivada de esto? A 1. Esta queda dx, el dx más la derivada de 5 en dx. Esto da 0 y esto da lo que decía Joaquín, 1. Entonces, reescribiendo la derivada de u con respecto
respecto a x es igual a 1. Esta es la derivada. ¿Sí? Ahora voy a sacar el diferencial. ¿Cómo saco el diferencial? ¿Qué es lo que hacía para sacar el diferencial? Este lo paso del otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a 1 por el diferencial de x. El 1 lo puedo no poner, no importa. O sea, esto puede quedar nada más. Diferencial de u es igual a diferencial de x. ¿Sale? Si esto es u, ¿cuál era el diferencial de x? ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo esto? En la parte de arriba. Exacto. Entonces aquí se dice que el diferencial está completo. Y si el diferencial está completo, entonces yo puedo aplicar una fórmula directa. ¿Sale? Entonces vamos a aplicarla. Entonces dice que cuando tenga este tipo de integral, si el diferencial de la variable o de la función está completo, yo aplico la fórmula completa. ¿Y a qué es igual esto? Al logaritmo natural de u o de b. ¿Cuánto es? X más 5. Perdón, aquí es el valor absoluto. ¿Sí? Ahorita todavía no voy a poner la c porque todavía me queda resolver la otra integral. Entonces le digo, espérame tantito. Menos 5. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con esta integral, lo mismo que hicimos aquí. La sustitución por el cambio de variable. Lo voy a hacer aquí abajito. ¿Vale? Entonces digo, esto que está dentro del paréntesis, nada más lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Esto es u. ¿Vale? Entonces hago lo mismo. U es igual a x más 5. Entonces, la derivada de u con respecto a x, ¿a qué es igual? A 1. Entonces, saco mi diferencial. Derivada de u es igual a 1 de x. ¿Sí? Y este 1 lo puedo no poner, como en el otro caso. Ahora, ¿dónde tengo esto? La de X. Sí, esto, la de x. ¿Dónde tengo de x? Aquí. ¿Dónde tengo esto? Aquí en Aquí, ¿verdad? Entonces está completo. Entonces ya puedo aplicar mi formulita directa. ¿Sale? Entonces pongo 5, que multiplica ¿qué? ¿Qué dice la fórmula? La función. Pon la función, ¿cuál es? Esto. X más 5. Y luego elévalo a su exponente. Pero súmale 1. ¿Sí? Y luego divídelo entre el exponente más 1. Y ahora sí, súmale la constante de integración. Un comentario aquí. A veces para señalar la variable, si ustedes se fijan, o más bien la función, se pone v. ¿Sí? Aquí tengo un errorcito. Debe ser de v. ¿Puedo pasar? Y adelante. Para señalar la función a veces se usa u, a veces se usa v. ¿Sí me explico? Fíjense que aquí la señalé así, aquí la señalé así. ¿Vale? Lo importante es que entiendan que es una función, nada más. Que es nada más, le estoy dando un nombre.
estoy dando que esta función, en vez de llamarle x más 5, le estoy llamando u. ¿Sale? Entonces, le estoy dando una especie de apodo. Entonces vamos a continuar, ya nada más nos queda resolver esas operacioncitas. Esto queda igual menos 5 que multiplica a esto, x más 5 a la que menos 2 menos 1 menos 1 sobre menos 1. ¿Sí? Esto yo lo puedo dividir. Voy a escribir otra vez lo que es el resultado. Logaritmo natural de x más 5 y lo menos entre menos. ¿Cuánto da? Aquí me faltó la C. Da más. ¿Sí? 5 entre 1 a 5. Y puedo poner x más 5 a la menos 1 más c. ¿Vale? Pero fíjense aquel artilugio matemático que está allá. ¿Qué es lo que, cómo puede quedar esto? Esto que está aquí, como tiene exponente negativo, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer? Si tiene exponente negativo arriba, ¿qué puedo hacer? No, fíjate bien. Aquí está la variable con un exponente negativo. Aquí está la variable con un exponente negativo. Aquí está el número con un exponente negativo. Están arriba. ¿Qué puedo hacer? Dividir. ¿Dividir qué? Bueno, a ver, a lo mejor no me explico. No es bueno que una variable o una función tenga exponente negativo cuando está arriba o en el numerador. ¿Sí? La idea es que los exponentes siempre sean positivos. Eso en cuestión de matemáticas. ¿Por qué? Pues simplemente porque no les gustan los matemáticos, se ve feo. O les da huevo escribir un número negativo, les da flojera escribir un exponente negativo, un signo de menos. A los matemáticos, si pueden evitar los signos de menos, perfecto, si no, le entramos. ¿Sale? Pero esto es por estética. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta parte de mi resultado? ¿Qué puedo hacer? Entonces va a pasar hacia abajo, ¿cómo? Cambiando de signo. Ah, pues muy bien, ¿ya ven? ¿Ya ven que no está difícil? Entonces vuelvo a escribir esto, logaritmo natural de x más 5 más el 5 va a quedar arriba sobre x más 5 y ya no le pongo exponente. ¿Por qué? Porque es 1 y todo esto más c. Y ese es el resultado al que deberían de llegar cuando tienen esta integral. ¿Sí? Entonces aquí ahora sí que resumiendo, aquí vimos, porque ya se acabó la clase, aquí vimos varios artilugios. ¿Cuál fue uno de esos? El primero que usamos fue sumarle 5, que no lo tenía aquí, y luego restárselo, y no altere nada. ¿Sí? Hagan de cuenta como niño travieso. Le pongo y le quito. ¿Sí? Si vienen y me dicen, pero debe de estar así, pues es lo mismo. ¿Vale? Hagan de cuenta que no hice nada. ¿Para qué? Pues para poder simplificar toda esta operación. Y aquí lo vemos, lo separamos. Aparentemente lo estamos complicando, haciendo más grande el problema, pero ya vemos
que al momento de eliminar me queda más sencilla la integral. Aquí está. ¿Sale? Vemos que acá dices, pero esta se me complica. No. Vamos a hacer, como les dije, nos pasamos de aquí a acá. ¿Sí? Vamos a hacer una sustitución para irnos adentrando en ese tema por cambio de variable. Para ir identificando o para ir entendiendo que yo a una función o a una variable no le puedo poner un apodo momentáneo. Entonces digo, esto es U, la derivo, saco el diferencial, veo que si está completo, y si está completo yo puedo aplicar una fórmula de mi formulario, valga la redundancia. ¿Sí? Acá hago lo mismo, le pongo un apodo momentáneo a esto, ¿sí? Compruebo que está completo mi diferencial, o sea, derivo, saco el diferencial, veo que sí está completo, y eso me permite aplicar mi fórmula directa. ¿Vale? Y luego, ya que nos quedó así, también el otro artilugio matemático que usamos fue este, que ya les expliqué, que si tenemos un exponente positivo en el denominador, podemos subir ese término cambiándole el signo al exponente. Es decir, si estaba positivo, pasa hacia arriba negativo. Si estuviera aquí negativo, podemos pasarlo hacia arriba positivo. ¿Vale? Por esta razón. Y no estoy yo inventando nada, simplemente esas son leyes de las matemáticas, son teoremas de las matemáticas. Y esta notación que viene en la calculadora, si ustedes sacan su calculadora, ahí van a encontrar o esta tecla o esta tecla. ¿Vale? Entonces, ya lo que hicimos después de aplicar nuestras formulitas, después de que integramos esta con nuestra formulita, nos da esto. Y después de que integramos esta con nuestra formulita, nos da esto otro. Nos queda negativo el exponente, nos queda arriba. Ya les dije que por cuestiones de estética, ¿sí? A los matemáticos no les gustan los exponentes negativos, entonces lo pasamos hacia abajo, positivo. Y he aquí el resultado. ¿Sale? ¿Sí? Vamos a seguir trabajando la siguiente semana con eso de sustitución por cambio de variable, pero ahorita quise ahora sí que darles una introducción de que a la variable, acuérdense, a la variable o la función yo le puedo poner un apodo momentáneo. ¿Sí estamos? La siguiente clase también vamos a hacer una gráfica de un problema que ya habíamos hecho cuando calculamos el valor de C. ¿Sí?